Llegué para el Día de Muertos y sonó el número de mi esposa fallecida en el celular de mi hija. En la pantalla apareció su foto, la misma que usaba en WhatsApp antes de morir hace 5 años. Temblando, abrí la conversación y segundos después llegó un audio. Cuando escuché su voz y lo que decía, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Pero déjenme contarles desde el principio. Como un hombre que dedicó 35 años a construir un imperio en la industria textil, descubrió durante una visita familiar en Día de Muertos que su esposa no había fallecido hace 5 años. Y cómo esa revelación imposible destapó una conspiración que involucró a las personas que más amaba. Me llamo Julián Ortega. Tengo 59 años. Soy el fundador de Textiles Ortega, una empresa que empecé hace 32 años con una máquina de coser industrial en el garaje de mis padres. Hoy tenemos 3 plantas de producción en el Bajío. Exportamos a Estados Unidos y Canadá y generamos empleos para más de 1,200 personas. Construí todo desde cero. Mi padre era campesino y mi madre vendía tamales en el mercado de Guanajuato. Fui el primero en mi familia en terminar la preparatoria. No pude ir a la universidad porque necesitaba trabajar, pero aprendí el negocio textil trabajando en una fábrica durante 10 años antes de aventurarme solo. Y durante todo ese viaje, durante cada decisión difícil y cada victoria pequeña, Elena estuvo a mi lado. Conocí a Elena cuando ambos teníamos 23 años. Ella trabajaba como secretaria en la fábrica donde yo era supervisor de producción. Era hermosa, inteligente, con una risa que iluminaba cualquier cuarto. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos un año después. Elena fue más que mi esposa, fue mi socia. Cuando abrí mi propio negocio, ella manejaba toda la contabilidad, las finanzas, las relaciones con clientes. Era brillante con los números, con estrategia, con todo. Juntos construimos Textiles Ortega de la nada hasta convertirla en lo que es hoy. Tuvimos una hija, Camila, hace 33 años. Le dimos todo, la mejor educación, viajes, oportunidades que Elena y yo nunca tuvimos. Camila estudió Administración de Empresas en Monterrey y después hizo una maestría en finanzas en Estados Unidos. Cuando regresó hace 8 años, naturalmente se unió al negocio familiar. Elena y yo estábamos emocionados. Finalmente tendríamos a nuestra hija trabajando con nosotros, construyendo juntos el legado familiar. Pero algo cambió en Camila durante sus años fuera. Se había vuelto ambiciosa de una manera diferente. No la ambición sana de trabajar duro y construir, sino una ambición impaciente, una necesidad de tener control inmediatamente sin ganárselo. Papá, necesitamos modernizar la empresa. Nuestros sistemas son anticuados. Camila, nuestros sistemas funcionan. Hemos sido rentables durante 3 décadas, pero podríamos ser más rentables. Necesitamos invertir en automatización, en tecnología nueva. Esas inversiones costarían millones y significaría despedir a cientos de empleados. Eso es exactamente el punto. Papá, tienes demasiados empleados. La nómina es ineficiente. Esos empleados son familias que dependen de nosotros, no son números en una hoja de cálculo. Esas conversaciones se volvieron más frecuentes y Elena, quien normalmente era el puente entre Camila y yo, empezó a tomar el lado de nuestra hija. Julián, tal vez Camila tiene razón. Tal vez necesitamos evolucionar. ¿Evolucionar significa olvidar de dónde venimos? ¿Olvidar que nuestra fortaleza siempre ha sido nuestra gente? No se trata de olvidar. Se trata de ser competitivos en un mercado global. No entendía por qué Elena, quien había construido el negocio conmigo desde cero, quien conocía a cada empleado por nombre, de repente estaba apoyando ideas que iban contra todo lo que habíamos valorado. Hace 6 años, las cosas escalaron. Camila quería que le transfiriera el 50% de las acciones de la empresa a ella, para que pueda tomar decisiones sin tener que consultarte todo. Decía, Camila, tienes 30 años, has estado en la empresa solo 2 años, no estás lista para ese nivel de responsabilidad. ¿No estoy lista? Papá, tengo una maestría en finanzas, tú ni siquiera fuiste a la universidad. La educación formal no es lo mismo que experiencia. Camila, necesitas aprender el negocio desde adentro antes de tener ese poder.
Mamá está de acuerdo conmigo, ¿verdad, mamá? Elena, quien había estado callada, finalmente habló. Julián, tal vez deberíamos considerar darle más participación a Camila. Es nuestra hija. Eventualmente todo será de ella de todas formas. Eventualmente sí, pero no ahora. No hasta que demuestre que entiende realmente lo que significa manejar esta empresa. La tensión en casa se volvió insoportable. Camila dejó de hablarme directamente. Elena se volvió distante. Y yo, por primera vez en 30 años de matrimonio, dormía en el cuarto de huéspedes. Hace 5 años y medio, Elena anunció que necesitaba un descanso. Julián, voy a visitar a mi hermana en Querétaro por unos días. Necesito espacio para pensar. ¿Pensar sobre qué? Sobre nosotros, sobre si todavía somos compatibles. Julián, te has vuelto rígido. Te aferras al pasado en lugar de abrazar el futuro. Elena, solo estoy protegiendo lo que construimos. O tal vez estás protegiendo tu ego, tu necesidad de control. Esas fueron las últimas palabras que Elena me dijo en persona. Porque 3 días después, recibí una llamada que cambió mi vida para siempre. Era la policía de carreteras de Querétaro. Había habido un accidente terrible en la autopista. Un tráiler perdió el control y chocó con varios vehículos. Uno de esos vehículos era el carro de Elena. Señor Ortega, lamento informarle que su esposa Elena Ortega falleció en el accidente. El impacto fue severo. El carro se incendió. No sufrió. Las siguientes semanas fueron una pesadilla borrosa. El funeral, el entierro, las condolencias interminables. Camila estaba devastada, o al menos así parecía. Lloraba constantemente, se aferraba a mí diciendo, no puedo creer que mamá se fue. Y yo, en mi dolor, la consolaba, pensando que al menos Camila y yo nos teníamos el uno al otro. Después del funeral, Camila cambió. Se volvió más atenta, más cariñosa. Papá, sé que mamá y yo te estábamos presionando mucho. Lo siento. Ahora solo quiero que estemos bien tú y yo. Yo también, hija. Papá, ¿puedo ayudarte con las cosas de mamá? Sus documentos, sus cuentas. Debe ser doloroso para ti manejar todo eso. Agradezco la oferta, pero creo que necesito hacerlo yo mismo. Es parte del proceso. Entiendo. Pero papá, si necesitas ayuda con cualquier cosa, estoy aquí. Durante los siguientes meses, me sumergí en el trabajo. Era mi manera de lidiar con el dolor. Y Camila, quien ahora era más colaborativa, tomó más responsabilidades en la empresa. Papá, déjame manejar las finanzas por un tiempo. Tú enfócate en la producción y en las relaciones con clientes. Yo me encargo de los números. ¿Estás segura? Es mucha responsabilidad. Estoy segura. Y papá, es lo que mamá hubiera querido, que yo te ayudara. Le di acceso a las cuentas financieras de la empresa, porque confiaba en ella, porque era mi hija, y porque en mi dolor necesitaba creer que al menos algo bueno podía salir de la pérdida de Elena. Durante los siguientes 5 años, la empresa continuó operando. Camila manejaba las finanzas, yo manejaba las operaciones. Raramente nos veíamos fuera del trabajo. Ella tenía su vida, yo tenía la mía. Pero algo siempre me molestó. Después del accidente, nunca me dieron el cuerpo de Elena para identificar. El incendio fue muy severo, dijeron. La identificación se hizo a través de documentos en el carro y análisis forense. Es mejor que la recuerde como era. Y el funeral fue de ataúd cerrado. Por respeto, dijo Camila. No querrías ver a mamá así. Acepté todo porque estaba en shock, porque el dolor era demasiado, porque confié en que Camila estaba tomando las decisiones correctas. Pero en el fondo, en algún lugar de mi mente, siempre hubo una duda pequeña, una pregunta que nunca me atreví a formular completamente. ¿Y si algo no cuadraba? Este año, 5 años después del accidente, Camila me invitó a pasar el Día de Muertos en Guanajuato. Papá, hace mucho que no pasamos tiempo juntos fuera del trabajo. Ven a la casa. Haremos el altar para mamá juntos. Como solíamos hacer, acepté, porque a pesar de la distancia que había crecido entre nosotros, era mi hija, y porque el Día de Muertos siempre había sido especial para Elena. Ella insistía en honrar a los difuntos con altares elaborados,
con comida tradicional, con velas y flores de cempasúchil. Llegué a la casa de Camila en Guanajuato la tarde del 1 de noviembre. Era una casa hermosa en una zona exclusiva, mucho más lujosa de lo que su salario en la empresa justificaría. Pero no pregunté. Asumí que tal vez había hecho buenas inversiones personales. «Papá, bienvenido. Pasa, ya casi tengo listo el altar». Entré a la casa. El altar estaba en la sala, hermoso y elaborado. Fotos de Elena, velas, flores de cempasúchil, pan de muerto, la fruta favorita de Elena, todo. «Camila, esto está precioso. Tu mamá estaría orgullosa». «Gracias, papá. Quería que fuera especial». Pasamos la tarde arreglando detalles del altar, cocinando, hablando sobre Elena, y por primera vez en años sentí una conexión genuina con mi hija. Esa noche, durante la cena, el celular de Camila estaba en la mesa. Ella se había levantado al baño cuando de repente la pantalla se iluminó con una llamada entrante, y lo que vi me dejó congelado. En la pantalla aparecía una foto de Elena, no cualquier foto, sino su foto de perfil de WhatsApp, la misma que había usado años atrás. Y el nombre, Elena Ortega. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esto tenía que ser un error. Tal vez Camila había guardado el contacto de su madre y alguien más había tomado ese número después. Pero después llegó un mensaje de WhatsApp, del mismo contacto. Elena Ortega. Con manos temblorosas, tomé el teléfono de Camila. Sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero necesitaba ver, necesitaba entender. Abrí WhatsApp, entré a la conversación con Elena Ortega, y lo que vi me quitó el aliento. Había mensajes, cientos de mensajes, intercambios continuos durante los últimos 5 años. Conversaciones entre Camila y alguien que se identificaba como Elena, pero eso era imposible. Elena había fallecido hace 5 años. Yo había ido a su funeral, había visto el ataúd, había llorado en su tumba. Entonces llegó un audio, un mensaje de voz de Elena Ortega. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude presionar play. Y cuando el audio empezó, cuando escuché la voz, todo mi mundo se derrumbó. Era Elena, su voz, inconfundible, real, viva. «Hija, ya deposité el dinero en la cuenta que me dijiste». «Pero Camila, esto se está volviendo muy arriesgado. Tu papá no es tonto. Eventualmente va a descubrir algo. Tal vez deberíamos...». El audio se cortó porque mis dedos resbalaron. Lo había soltado del shock. Elena estaba viva. Mi esposa, quien supuestamente había fallecido hace 5 años en un accidente terrible, estaba viva. Y estaba en contacto con nuestra hija. Escuché pasos. Camila regresaba del baño. Rápidamente cerré WhatsApp y puse el teléfono de regreso en la mesa, tratando de actuar normal, aunque mi mente era un caos absoluto. Camila entró a la sala. «Papá, ¿estás bien? ¿Te ves pálido?» «Estoy bien. Solo...». El altar me puso un poco sentimental. «Entiendo. Yo también extraño mucho a mamá». La manera en que dijo esas palabras, con aparente sinceridad, sabiendo ahora lo que sabía, me produjo una náusea física. Mi hija estaba mintiendo. Había estado mintiendo durante 5 años. Esa noche casi no dormí. Me quedé en el cuarto de huéspedes de la casa de Camila, mirando el techo, procesando lo imposible que acababa de descubrir. Elena estaba viva. Mi esposa, a quien lloré durante 5 años, a quien visité en el cementerio cada mes, estaba viva. Y mi hija lo sabía. Las preguntas se atropellaban en mi mente. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Elena todos estos años? ¿Qué significaba ya deposité el dinero? ¿Qué estaban planeando? Pero más importante, ¿qué debía hacer ahora? Una parte de mí quería confrontar a Camila inmediatamente, exigir respuestas, gritar. Pero otra parte, la parte que había construido un negocio desde cero siendo estratégico y paciente, sabía que necesitaba más información antes de actuar. Si confrontaba a Camila ahora, ella negaría todo, borraría las conversaciones, advertiría a Elena, y yo nunca sabría la verdad completa. Entonces decidí algo que me dolió profundamente. Iba a fingir, iba a actuar como si no supiera nada,
e iba a investigar en secreto hasta descubrir cada detalle de lo que me habían hecho. A la mañana siguiente, Camila me preparó desayuno. Actuó completamente normal, como si no tuviera el secreto más devastador guardado. «Papá, ¿dormiste bien?» «Muy bien, gracias. ¿Quieres ir al cementerio hoy? A visitar la tumba de mamá. Es Día de Muertos, después de todo». La audacia, la pura audacia de sugerir que visitáramos una tumba que probablemente estaba vacía. Me encantaría. Fuimos al cementerio esa tarde. Camila llevó flores frescas. Nos paramos frente a la lápida que decía Elena Ortega, esposa y madre amada, 1965-2019. Y yo observé a Camila. La manera en que ponía las flores, la manera en que cerraba los ojos como si estuviera rezando. Era una actuación perfecta. Si no hubiera escuchado ese audio, habría creído cada segundo. «Papá, ¿quieres decir algo?» «Solo que la extraño». Todos los días, yo también. Camila tenía lágrimas en los ojos, lágrimas falsas, lágrimas de cocodrilo. Esa noche regresé a mi casa en León. Le dije a Camila que tenía trabajo urgente, pero que había sido lindo pasar el Día de Muertos juntos. «Gracias por venir, papá. Significa mucho para mí». «Para mí también, hija». La abracé. Y mientras lo hacía, me pregunté quién era realmente esta persona. Esta mujer que compartía mi sangre, pero que era capaz de una mentira tan monstruosa. Durante el viaje de regreso a León, hice llamadas. Primero a mi abogado, el licenciado Campos, quien había sido mi asesor legal durante 20 años. «Licenciado, necesito contratar a un investigador privado, el mejor que conozca. Y necesito que sea completamente discreto. ¿Puedo preguntar para qué? Para investigar a mi hija y para encontrar a mi esposa. Don Julián, su esposa falleció hace 5 años. Eso es lo que todos creemos, pero tengo razones para pensar que está viva y necesito pruebas». Hubo un silencio largo. «Don Julián, esas son acusaciones muy serias. Si está equivocado, y si estoy en lo correcto, entonces mi hija y mi esposa han estado perpetrando un fraude masivo durante 5 años. Licenciado, necesito saber la verdad. ¿Me puede ayudar o no?» «Lo puedo ayudar. Conozco a alguien. Se llama Marco Valdés. Es ex policía ministerial. Ahora trabaja como investigador privado. Es discreto, profesional y muy bueno en lo que hace. Contáctelo hoy. Necesito reunirme con él mañana». Al día siguiente me reuní con Marco Valdés en un café discreto en León. Era un hombre de unos 45 años, con apariencia común que lo hacía pasar desapercibido. Perfecto para un investigador. Don Julián, el licenciado Campos, me explicó la situación básica. «Pero necesito que me cuente todo con detalles». Le conté todo. El accidente, el funeral, los 5 años creyendo que Elena estaba muerta. Y finalmente, el mensaje de WhatsApp que lo cambió todo. ¿Tiene alguna evidencia de ese mensaje? ¿Una foto? ¿Una grabación? No. Solo lo vi y escuché parte de un audio. No pensé en documentarlo en el momento porque estaba en shock. Entiendo. Entonces lo primero que necesitamos es confirmar si Elena Ortega realmente está viva. Para eso, voy a necesitar acceso a algunos documentos, el certificado de defunción original, los reportes del accidente, registros bancarios si es posible. Registros bancarios, sí, porque si Elena está viva, necesita dinero para vivir, y ese dinero tiene que venir de algún lado. Don Julián mencionó que escuchó a Elena decir algo sobre depositar dinero. ¿Tiene idea de qué cuentas podría estar usando? Cuando Elena falleció, había cuentas bancarias a su nombre, cuentas personales, no de la empresa. Asumí que Camila las cerró o las transfirió, pero nunca verifiqué. Necesito que revise eso. Cualquier cuenta que estuviera a nombre de Elena. Y don Julián, también necesito acceso a los registros financieros de su empresa de los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque si su hija y su esposa están trabajando juntas en algo, probablemente involucra dinero de la empresa. El audio mencionó, deposité el dinero. ¿Dinero de dónde? Necesitamos seguir el rastro. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, mientras seguía actuando normal en el trabajo, comencé a investigar discretamente. Primero revisé las cuentas bancarias de Elena.
específicamente 2 cuentas que ella había abierto años atrás, cuentas que supuestamente deberían estar cerradas o inactivas. Pero cuando revisé con el banco, usando mi poder legal como esposo, descubrí algo impactante. Las cuentas seguían activas, y no solo activas, tenían movimientos regulares, depósitos mensuales de cantidades significativas, 50,000 pesos cada mes durante los últimos 5 años. ¿De dónde vienen estos depósitos?, le pregunté al gerente del banco. Son transferencias desde una cuenta empresarial, Textiles Ortega. Mi propia empresa estaba financiando a Elena, 50,000 pesos al mes durante 5 años, 3 millones de pesos en total. ¿Y quién autoriza estas transferencias? La señorita Camila Ortega. Tiene poder de firma desde hace 5 años. Por supuesto. Desde que le di acceso a las finanzas de la empresa, después del supuesto fallecimiento de Elena, Camila había estado transfiriendo dinero mensualmente a su madre. Mi dinero, el dinero de la empresa que construí. Documenté todo. Tomé fotos de los estados de cuenta y se los pasé a Marco Valdés. Don Julián, esto es evidencia sólida de fraude, pero necesitamos más. Necesitamos prueba física de que Elena está viva y necesitamos saber dónde está. ¿Cómo encontramos eso? Siguiendo el dinero. Estas cuentas bancarias tienen una dirección registrada. ¿Puedo verla? Revisamos. La dirección registrada era en Querétaro, un departamento en una zona residencial de clase media alta. Esa es nuestra siguiente parada, dijo Marco. Y vamos a vigilar esa dirección. Y si Elena está viva, eventualmente la veremos. Durante la siguiente semana, Marco y un colega vigilaron el departamento en Querétaro. Y el cuarto día, me llamó con noticias que confirmaron mi peor temor. Don Julián, la encontramos. Elena Ortega está viva. La vi entrar al departamento ayer. Y esta mañana salió a hacer compras. Tengo fotos. Me mandó las fotos por mensaje encriptado. Y ahí estaba Elena, mi esposa, 5 años mayor que la última vez que la vi, con el cabello diferente, con lentes que no usaba antes. Pero era ella, inconfundiblemente ella. Sentí una mezcla de emociones tan intensa que pensé que me daría un ataque al corazón. Alivio de que estaba viva, furia de que me había engañado, dolor de que me había abandonado, confusión sobre por qué. Marco, necesito más. Necesito saber qué hace, con quién habla, todo. Entendido. Voy a seguirla durante la próxima semana, documentar cada movimiento. Durante esa semana, Marco descubrió el patrón de vida de Elena. Vivía sola en el departamento. Salía ocasionalmente para compras. Y cada 2 semanas, Camila la visitaba. Se reunían en el departamento durante horas. Don Julián, grabé una conversación entre ellas. Usé un micrófono direccional desde un edificio cercano. La calidad no es perfecta, pero puede escuchar lo esencial. Me mandó el audio. Y lo que escuché me confirmó que esto era peor de lo que imaginaba. Era la voz de Camila. Mamá, ya casi está. En 3 meses más, papá va a firmar la transferencia completa de la empresa a mi nombre. Dice que quiere retirarse, que está cansado. Y una vez que la empresa sea mía, podemos vender. Los compradores chinos ofrecen $20 millones. Dividido entre las dos, 10 millones cada una. Podemos desaparecer, empezar nuevas vidas. Y la voz de Elena. ¿Y tu papá? ¿Qué va a pasar con él cuando descubra que vendiste la empresa que construyó? Para entonces ya estaremos lejos, con identidades nuevas. Mamá, pasamos 5 años planeando esto. No te vayas a rajar ahora. No me voy a rajar. Es solo que a veces me siento mal. Julián no es mal hombre. Solo era terco. Era controlador. Nunca nos dejó tomar decisiones. Siempre fue sobre él, sobre su visión, sobre sus valores anticuados. Mamá, merecemos esta oportunidad. Merecemos ser ricas sin tener que pedir permiso. Tienes razón. Solo unos meses más. El audio terminó. Y yo me quedé sentado en mi estudio, con las manos temblando, procesando lo que acababa de escuchar. Mi esposa y mi hija habían planeado esto durante años. El accidente había sido falso, el funeral había sido teatro,
Todo para que Elena pudiera desaparecer legalmente mientras Camila tomaba control de la empresa y después venderla y dividir el dinero. $20 millones. Eso era lo que valía mi vida de trabajo para ellas. Eso era lo que mi empresa, mi legado, valía en el mercado. Y yo, el tonto que construyó todo, sería dejado sin nada una vez que firmara la transferencia. Llamé al licenciado Campos inmediatamente. Licenciado, firmé algo recientemente que pudiera interpretarse como intención de transferir la empresa. Don Julián, hace 2 meses firmó un documento que Camila presentó como actualización de estructuras corporativas. ¿Lo recuerda? Mi sangre se enfrió. Sí, Camila dijo que era rutinario, que solo actualizaba algunos registros. Permítame revisar ese documento. Don Julián, esto es malo. Ese documento no era rutinario. Establece un proceso de transferencia gradual de acciones a Camila. En 3 meses más, si usted no objeta formalmente, la transferencia se completa automáticamente. ¿Puedo detenerlo? Sí, pero necesita hacerlo formalmente, por escrito, con tiempo suficiente. Y don Julián, basado en lo que me ha contado sobre el fraude, sugiero que vayamos más allá de solo detener la transferencia. ¿Qué sugiere? Sugiero que presentemos cargos criminales contra Camila por fraude y contra Elena por fraude de seguros, falsificación de documentos y todo lo demás. Don Julián, lo que hicieron es múltiples delitos federales. ¿Y tenemos evidencia suficiente? Con lo que Marco ha documentado, más los registros bancarios, más el audio de la conversación, tenemos un caso sólido. Pero, don Julián, necesito preguntarle algo. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto? Estamos hablando de su esposa y su hija. Si procede, ambas irán a prisión. Esa pregunta me persiguió durante días. ¿Realmente quería enviar a mi esposa y mi hija a prisión? ¿O debería simplemente confrontarlas, detener la transferencia y cortar contacto? Pero después recordé algo. Recordé el audio de Elena diciendo, ¿y tu papá? ¿Qué va a pasar con él? Y la respuesta de Camila, para entonces ya estaremos lejos. No les importaba qué me pasara. No les importaba que perdiera todo. No les importaba que quedara solo, sin familia, sin empresa, sin nada. Entonces tomé mi decisión. Licenciado, proceda con los cargos. Pero quiero hacerlo estratégicamente. Quiero que acumulemos toda la evidencia posible primero, y después, cuando estemos completamente preparados, actuamos. ¿Entendido? Y mientras tanto, sigo actuando normal. Dejo que crean que su plan está funcionando. Y preparo mi contraataque. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tenía que ir a trabajar todos los días y actuar normal con Camila. Tenía que sonreír cuando ella me traía documentos rutinarios para firmar, documentos que ahora revisaba meticulosamente antes de firmar nada. Y tenía que fingir que todavía estaba considerando retirarme pronto, algo que Camila mencionaba cada vez más frecuentemente. Papá, has trabajado tanto durante tantos años. ¿No sería lindo retirarte? Viajar, descansar, disfrutar tu vida. Tal vez, hija, lo estoy pensando. Porque papá, si decides retirarte, yo estoy lista para tomar control completo. Sé que a veces hemos tenido diferencias, pero he aprendido mucho. Puedo manejar la empresa. Lo sé, Camila, y aprecio tu dedicación. Cada conversación era actuación pura de ambos lados. Ella actuando como la hija preocupada y capaz. Yo actuando como el padre cansado y confiado. Pero por dentro, cada interacción me destrozaba, porque esta era mi hija, la niña que había cargado en mis hombros, a quien había enseñado a andar en bicicleta, quien había sido mi orgullo y alegría, y ahora estaba conspirando para robarme todo. Marco continuó vigilando. Documentó cada reunión entre Camila y Elena. Grabó más conversaciones y descubrió algo más. Elena tenía un pasaporte nuevo, bajo un nombre diferente, y había reservaciones de avión para ella y Camila a las Islas Caimán, con fecha 3 semanas después de que la transferencia de la empresa se completara. Don Julián, planeaban desaparecer completamente, con el dinero de la venta, con nuevas identidades. Usted nunca las habría encontrado.
¿Cuánto tiempo necesita el licenciado Campos para preparar el caso? Dice que 2 semanas más. Quiere asegurarse de que cada detalle esté perfecto. Entonces en 2 semanas esto termina. Pero 3 días antes de que estuviéramos listos para actuar, algo inesperado sucedió. Camila vino a mi oficina con una expresión urgente. «Papá, necesitamos hablar. Es sobre mamá». Mi corazón se detuvo. Sabía que yo sabía. ¿Había descubierto la investigación? ¿Qué pasa con tu mamá? Papá, he estado teniendo sueños muy vívidos donde mamá me habla. Y en el último sueño me dijo algo importante. Me dijo que necesitas saber la verdad. ¿La verdad sobre qué? Camila tenía lágrimas en los ojos, lágrimas que ya no podía distinguir si eran reales o falsas. La verdad sobre el día que murió. Me quedé completamente inmóvil, tratando de controlar mi expresión. ¿Qué juego era este? ¿Camila realmente iba a confesar o era otra manipulación? La verdad sobre el día que murió, repetí con voz cuidadosamente controlada. Camila se sentó frente a mi escritorio, secándose las lágrimas. Papá, hay cosas que nunca te dije sobre ese día, cosas que me han estado comiendo viva durante 5 años. ¿Qué cosas? Mamá y yo tuvimos una pelea terrible la mañana antes de que se fuera a Querétaro. Una pelea horrible sobre ti, sobre la empresa, sobre todo. Y le dije cosas terribles. Le dije que ojalá ella simplemente se fuera y nos dejara en paz. Y después, horas después, recibí la llamada del accidente. Y papá, he vivido con esa culpa desde entonces. Era buena. Tenía que admitirlo. La actuación era convincente. Pero yo había escuchado las grabaciones, sabía la verdad. Camila, lo que le dijiste en una pelea no causó el accidente. Estas cosas pasan, lo sé. Pero papá, hay algo más. Algo que nunca te dije porque pensé que te lastimaría más. ¿Qué? Mamá iba a pedirte el divorcio. Ese era el verdadero propósito de su viaje a Querétaro. Iba a quedarse con su hermana y desde ahí contactar abogados. Papá, mamá ya no quería estar casada contigo. Interesante. Entonces Camila estaba construyendo una narrativa donde Elena realmente quería dejarme, preparando el terreno para algo. Pero, ¿para qué? ¿Por qué me dices esto ahora, después de 5 años? Porque los sueños son tan reales, papá, y siento que mamá me está diciendo que es momento de que dejes ir, que es momento de que ambos sigamos adelante. Y papá, creo que parte de seguir adelante es que finalmente te retires, que dejes que yo maneje la empresa, que te liberes de esta carga. Ahí estaba, el verdadero propósito de esta conversación. Camila estaba tratando de manipularme emocionalmente para que acelerara la transferencia de la empresa. Es un pensamiento interesante, Camila. Déjame considerarlo. Papá, sé que esto es difícil, pero piénsalo. ¿Qué estás esperando? Tienes 59 años. Has trabajado sin parar durante 32 años. ¿No mereces descansar? ¿Viajar? ¿Disfrutar tu vida sin el estrés constante? Tal vez tengas razón. ¿Entonces lo vas a considerar seriamente? ¿Transferir la empresa a mí y retirarte? Lo voy a considerar. Dame una semana para pensarlo. La cara de Camila se iluminó con lo que parecía ser genuino alivio. Gracias, papá. Sé que es la decisión correcta, para ambos. Después de que Camila salió, llamé inmediatamente al licenciado Campos. Licenciado, Camila acaba de acelerar su cronograma. Está presionando para que transfiera la empresa esta semana. Necesitamos actuar antes de que pueda hacer otro movimiento. Estamos listos. Tenemos toda la evidencia compilada. Puedo presentar los cargos mañana mismo. Hágalo. Y licenciado, quiero estar ahí cuando las arresten. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que su plan falló. Don Julián, ¿está absolutamente seguro? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Estoy completamente seguro. Procedan. Esa noche casi no dormí, sabiendo que al día siguiente todo cambiaría, que mi esposa y mi hija enfrentarían cargos criminales, que nuestra familia, tal como la conocía, dejaría de existir. Pero también sabía que no tenía opción, porque si no actuaba, me dejarían sin nada, y permitir eso no era solo rendirme a ellas, era rendirme a mí mismo, a todo lo que había construido. A las 8 de la mañana del día siguiente,
Llegué a la oficina como siempre. Camila ya estaba ahí, inusualmente temprano. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?» «Muy bien, gracias». «Papá, estuve pensando, ¿qué tal si hoy mismo firmamos los documentos finales de transferencia? Tengo todo listo. Sería un buen momento simbólico para empezar tu nueva vida». «Camila, dije que necesitaba una semana». «Lo sé, pero papá, ¿por qué esperar? Entre más pronto lo hagamos, más pronto puedes empezar a relajarte». «Camila, hay algo que necesitas saber». «¿Qué?» «Que nunca voy a firmar esos documentos, porque sé la verdad. Sé sobre tu madre, sé que está viva, sé sobre el plan de vender la empresa. Sé todo». El rostro de Camila cambió instantáneamente. El color desapareció. Sus ojos se abrieron con shock absoluto. ¿Qué estás diciendo? «Estoy diciendo que tu plan fracasó, que he estado investigando durante semanas, que tengo evidencia de todo. Los mensajes de WhatsApp, las transferencias bancarias, las grabaciones de tus conversaciones con tu madre, todo». Camila se puso de pie bruscamente. «Papá, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué? ¿Explicar cómo fingiste la muerte de tu madre? ¿Explicar cómo me has estado robando durante 5 años? ¿Explicar cómo planeabas vender mi empresa y desaparecer? No es así. Papá, no entiendes. Entiendo perfectamente. Y Camila, hay algo más que debes saber. En este momento, la policía está yendo al departamento de tu madre en Querétaro para arrestarla, y hay oficiales en camino aquí también para arrestarte a ti». «¿Qué?» «No, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Eres una criminal y vas a enfrentar las consecuencias». Camila corrió hacia la puerta de la oficina, pero era demasiado tarde. 2 policías ministeriales entraban justo en ese momento. «¿Camila Ortega?» «Yo, sí. Está bajo arresto por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, Camila me miraba con una expresión que mezclaba shock, ira y algo que casi parecía traición. «Papá, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu hija. Precisamente por eso duele tanto. Porque eres mi hija y me traicionaste de la manera más horrible imaginable. Mamá y yo lo hicimos porque no teníamos opción, porque nunca nos escuchabas, porque siempre tenía que ser a tu manera. Entonces, ¿la solución era fingir la muerte de tu madre y robarme? ¿Esa era la única opción? Era la única manera de ser libres, de tomar nuestras propias decisiones sin tener que pedirte permiso para todo». Los policías la estaban llevando hacia la puerta, y Camila gritó una última cosa antes de salir. «Vas a arrepentirte de esto. Mamá y yo vamos a pelear y vamos a ganar». La puerta se cerró y yo me quedé solo en mi oficina, temblando, procesando lo que acababa de pasar. Mi teléfono sonó. Era Marco Valdés. «Don Julián, arrestaron a Elena en Querétaro. Está en custodia. El licenciado Campos dice que ambas van a ser formalmente acusadas esta tarde. Gracias, Marco, por todo. Don Julián, ¿está bien?» «No, pero hice lo correcto». Durante las siguientes horas, la noticia se extendió. Empleados de la empresa susurraban en los pasillos. Los medios locales empezaron a llamar. ¿Es verdad que su hija fue arrestada? ¿Es verdad que su esposa está viva? Decidí hacer una declaración pública. No podía esconderme de esto. Y la verdad necesitaba salir de mi boca antes de que otros la torcieran. Organicé una conferencia de prensa en las oficinas de Textiles Ortega esa misma tarde. Llegaron reporteros de todos los medios locales y algunos nacionales. «Gracias por venir. Tengo una declaración que hacer y después responderé algunas preguntas». Respiré profundo. Hace 5 años, mi esposa Elena Ortega supuestamente falleció en un accidente automovilístico. Hubo un funeral, un entierro, y durante 5 años yo lloré su pérdida. Pero hace 2 semanas descubrí algo imposible. Elena está viva. El accidente fue falso. El funeral fue teatro. Todo fue una elaborada conspiración entre mi esposa y mi hija para que Elena pudiera desaparecer legalmente mientras mi hija tomaba control de mi empresa. Murmullos de shock llenaron el cuarto. Durante 5 años,
Mi hija Camila ha estado transfiriendo dinero de la empresa a cuentas de su madre, 3 millones de pesos en total, y su plan final era que yo transfiriera completamente la empresa a Camila. Después, ella la vendería por 20 millones de dólares, y ambas desaparecerían con identidades nuevas. Un reportero gritó: ¿cómo descubrió todo esto? Por accidente. Durante una visita familiar en Día de Muertos, vi un mensaje de WhatsApp entrante en el teléfono de mi hija. El mensaje era de mi supuesta esposa difunta. Investigué y descubrí la verdad completa. ¿Y las ha denunciado? Sí. Ambas fueron arrestadas esta mañana. Enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Y voy a perseguir esto hasta las últimas consecuencias legales. Don Julián, son su esposa y su hija. ¿Cómo se siente sobre enviarlas a prisión? Esa pregunta me golpeó duro. Me siento destrozado, porque las amaba, porque confié en ellas, porque construí todo esto pensando que era para mi familia. Y descubrir que mi familia me veía solo como un obstáculo para su codicia es el dolor más profundo que he experimentado. Pero también siento claridad, porque ahora sé la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que vivir en una mentira. Las preguntas continuaron durante 1 hora, y esa noche, mi historia estaba en todos los noticieros. Empresario descubre que esposa muerta está viva. Conspiró con su hija para robarlo. Los comentarios en redes sociales eran intensos. ¿Qué tipo de esposa y de hija hacen eso? Monstruoso. Don Julián hizo bien en denunciarlas. El crimen es crimen sin importar quién lo cometa. Pero es su familia. ¿No podría haberlo resuelto en privado? ¿Resolver en privado un fraude de millones? No. Esto merece justicia. 3 días después de los arrestos, el licenciado Campos me llamó con noticias. Don Julián, el abogado de Camila quiere negociar. Dice que Camila está dispuesta a confesar todo a cambio de una sentencia reducida. ¿Y Elena? Elena también quiere negociar. Pero don Julián, hay algo que necesita saber. Las historias que están contando no coinciden completamente. ¿Qué quieres decir? Camila está culpando a Elena. Dice que todo fue idea de su madre, que ella solo la ayudó porque Elena la manipuló. Y Elena está culpando a Camila. Dice que Camila la convenció de fingir su muerte, que ella solo quería alejarse de un matrimonio infeliz, pero que Camila convirtió eso en un plan de fraude. Entonces se están traicionando mutuamente. Exactamente. No hay honor entre ladrones. Y don Julián, esto funciona a nuestro favor. Porque con ambas confesando y culpándose mutuamente, tenemos un caso aún más sólido. ¿Qué sugiere que hagamos? Sugiero que rechacemos ambas ofertas de negociación, que llevemos esto a juicio completo, que expongamos cada detalle de lo que hicieron. Que busquemos las sentencias máximas para ambas. ¿Cuánto tiempo en prisión estamos hablando? Para Camila, entre 10 y 15 años si es encontrada culpable de todos los cargos. Para Elena, un poco menos, porque técnicamente ella no tenía control directo sobre las finanzas de la empresa, pero aún así entre 8 y 12 años, 10 a 15 años. Mi hija pasaría una década en prisión, y mi esposa también. Licenciado, necesito pensar sobre esto. Dame unos días. Por supuesto, pero don Julián, el tiempo es importante. Entre más esperemos, más oportunidad tienen de construir defensas alternativas. Pasé los siguientes días en agonía, porque por más que me habían traicionado, seguían siendo mi familia. Y la idea de enviarlas a prisión durante años me destrozaba. Entonces, recibí algo que cambió mi perspectiva. Era un paquete, enviado desde la cárcel, de Elena. Adentro había una carta escrita a mano, con su letra familiar que había visto miles de veces durante 35 años de matrimonio. Julián, sé que no merezco que leas esto. Sé que probablemente odias cada parte de mí ahora, y lo entiendo. Lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas la verdad completa, no la versión que Camila está contando, no la versión que los abogados están construyendo. La verdad real. Hace 6 años me di cuenta de que ya no te amaba, no de la manera en que una esposa debe amar a su esposo, y no era tu culpa. Eras un buen hombre, un buen proveedor, un buen padre,
pero nuestro matrimonio se había convertido en una sociedad de negocios en lugar de una relación romántica. Quería divorciarme, pero tenía miedo. Miedo de dejarte por razones financieras, porque sabía que en un divorcio probablemente obtendría solo una fracción de lo que la empresa valía. Y después de trabajar a tu lado durante 30 años, sentía que merecía más. Entonces hablé con Camila, y ella me dijo: «Mamá, hay otra manera». Camila fue quien propuso el plan: fingir mi muerte, desaparecer, y después, gradualmente, ella tomaría control de la empresa y la vendería. Nos dividiríamos el dinero y ambas tendríamos libertad financiera y personal. Al principio me resistí. Parecía demasiado extremo, pero Camila era persuasiva. Me convenció de que era la única manera de que ambas pudiéramos tener las vidas que merecíamos. Entonces, organicé el accidente. Fue más fácil de lo que imaginas. Sobornos estratégicos, documentos falsificados, un carro abandonado incendiado, y de repente estaba muerta. Julián, no espero perdón. No espero comprensión. Solo quiero que sepas que pasé los últimos 5 años viviendo en un departamento sola, viendo pasar mi vida, sin familia, sin amigos, sin identidad real. Y fue un infierno. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que merecía esta libertad. Pero la verdad es que cambié libertad por prisión. Una prisión de mi propia creación. Y ahora estoy en prisión literal, lo cual es apropiado. Es justicia poética. Camila está furiosa conmigo. Dice que si no hubiera sido tan cobarde con el audio de WhatsApp, nunca nos habrías descubierto. Que si yo hubiera sido más cuidadosa, estaríamos libres ahora con $20 millones. Pero yo estoy aliviada, porque vivir esa mentira era insostenible. Y parte de mí se alegra de que terminó. Julián, haz lo que necesites hacer. Si quieres perseguir las sentencias máximas, lo entenderé. Si quieres negociar algo menor, también lo entenderé. Solo sé que sea cual sea tu decisión, la aceptaré. Lo único que te pido es que cuando todo esto termine, cuando las sentencias se hayan dictado y estemos en prisión cumpliendo nuestro tiempo, consideres algo: perdón eventual. No ahora, tal vez no en años, pero eventualmente. No por mí, sino por ti, porque el resentimiento perpetuo va a envenenarte. Y no quiero que mi última contribución a tu vida sea ese veneno. Te amé una vez, genuinamente, y aunque ese amor se transformó en algo más oscuro, parte de mí todavía se preocupa por tu bienestar. Sé feliz, Julián. Encuentra una manera de ser feliz a pesar de todo esto. Elena. Leí esa carta 3 veces, y cada vez me sentía diferente sobre su contenido. Primero, ira, después, tristeza, y finalmente, algo parecido a comprensión. Elena no estaba excusando sus acciones, no estaba justificando el fraude, simplemente estaba explicando cómo una mujer que alguna vez fue buena tomó decisiones terribles. Y eso era más de lo que Camila había ofrecido. Camila seguía peleando, seguía culpando, seguía sin mostrar remordimiento real. Llamé al licenciado Campos. Licenciado, quiero proponer algo diferente. Quiero ofrecer un acuerdo a Elena. Sentencia reducida de 5 años a cambio de testimoniar completamente contra Camila y devolver todo el dinero que recibió. ¿Y para Camila? Para Camila. Perseguimos la sentencia completa. Ella fue la mente maestra. Ella manipuló tanto a su madre como a mí, y ella no muestra ningún remordimiento. ¿Está seguro? Esto creará una división permanente entre su esposa y su hija. Esa división ya existe, solo la estoy haciendo oficial. El juicio comenzó 2 meses después. Elena aceptó el acuerdo y testimonió contra Camila. Su testimonio fue devastador, detallando cada paso del plan, cada mentira, cada manipulación. Camila, por su parte, se rehusó a aceptar responsabilidad. Su defensa era que todo había sido idea de Elena, que ella era solo una hija obediente, siguiendo los deseos de su madre. Pero con el testimonio de Elena, con las grabaciones que Marco había obtenido, con toda la evidencia financiera, el jurado no le creyó. Camila Ortega fue encontrada culpable de todos los cargos y fue sentenciada a 14 años en prisión federal. Cuando se leyó la sentencia,
Camila me miró desde el estrado con una expresión de odio puro. Espero que estés feliz, papá. Destruiste a tu propia familia por dinero. No destruí nada, Camila. Tú lo hiciste, y ahora enfrentas las consecuencias. Elena recibió su sentencia de 5 años. Cuando se la leyeron, simplemente asintió. Sin drama, sin protestas, solo aceptación. Después del juicio, mi vida entró en una fase extraña. Por un lado, había ganado, había protegido mi empresa, había expuesto el fraude, había obtenido justicia, pero por otro lado, había perdido todo lo que realmente importaba, mi familia. Textiles Ortega seguía operando, más fuerte que nunca en realidad. Sin las distracciones del drama familiar, sin las transferencias ilegales de dinero, la empresa estaba prosperando. Pero regresar a casa cada noche a una casa vacía, sin esposa, sin hija, era un recordatorio constante de lo que había perdido. Los primeros meses después del juicio fueron los más difíciles. Empleados me miraban con una mezcla de lástima y respeto. Amigos no sabían qué decir. Lo siento por lo que pasó sonaba inadecuado. Hiciste lo correcto, sonaba frío, y las noches eran las peores, cuando estaba solo con mis pensamientos, cuestionándome todo. ¿Debía haber sido más flexible con Camila desde el principio? ¿Debía haber visto las señales de que Elena era infeliz? ¿Podría haber hecho algo diferente que no terminara con ambas en prisión? Pero después recordaba el audio que había escuchado. El plan de venderlo todo y desaparecer. La manera en que hablaban de mí como un obstáculo, no como familia. Y sabía que mi elección había sido la correcta, aunque doliera. 3 meses después del juicio, recibí una llamada del penal donde Elena estaba cumpliendo su sentencia. Señor Ortega, su esposa Elena Ortega solicita una visita. ¿Está dispuesto a venir? Mi primer instinto fue decir que no. ¿Para qué? ¿Qué más podíamos decirnos? Pero algo me hizo aceptar. Tal vez curiosidad, tal vez necesidad de cierre, tal vez esperanza de entender algo que todavía no entendía. El penal estaba a 2 horas de León. Era un edificio gris y deprimante, rodeado de muros altos y alambre de púas. Me registraron, me revisaron y finalmente me llevaron a una sala de visitas. Elena ya estaba ahí sentada en una mesa pequeña. Se veía diferente. El cabello más corto, más gris, sin maquillaje, ropa de prisión. Pero sus ojos, cuando me vieron entrar, todavía eran los mismos ojos que había conocido 36 años atrás. Julián, gracias por venir. Me senté frente a ella. ¿Por qué pediste verme? Porque necesito decirte algo que no pude decir en el juicio. Algo personal que no era apropiado para testimonios legales. ¿Qué? Que lo siento. No solo por el fraude, no solo por fingir mi muerte, sino por fallarte como esposa. Porque Julián, nuestro matrimonio empezó a morir años antes de que yo planeara esto. Y yo nunca tuve el valor de hablarlo contigo honestamente. ¿Por qué no? Porque tenía miedo, miedo de herirte, miedo de tu reacción, miedo de perder la seguridad financiera que nuestro matrimonio proporcionaba. Y entonces, en lugar de enfrentar esos miedos como adulta, tomé el camino cobarde de desaparecer. ¿Alguna vez me amaste? Sí, mucho, durante muchos años. Pero Julián, el amor cambia, y yo cambié. Y en lugar de reconocer eso y manejarlo apropiadamente, me convencí de que eras tú quien tenía la culpa, que eras demasiado controlador, demasiado rígido, pero la verdad es que simplemente crecimos en direcciones diferentes y yo no quise admitirlo. ¿Y Camila? ¿Realmente fue ella quien propuso el plan? Elena asintió con tristeza. Sí, y esa es la parte que más me duele, porque Julián, nuestra hija, aprendió de mí. Aprendió que está bien mentir para obtener lo que quieres. Aprendió que está bien manipular a la gente. Yo le enseñé esos valores con mis acciones, aunque no con mis palabras. ¿Has hablado con ella? ¿Desde el juicio? No. Camila se rehúsa a hablar conmigo. Dice que la traicioné al testimoniar contra ella. Y tiene razón, la traicioné. Pero necesitaba hacer lo correcto al final, aunque fuera demasiado tarde. Elena, ¿qué quieres de esta visita? No quiero nada. Solo quería verte, decirte que lo siento. Y decirte que si algún día
años en el futuro, cuando salga de aquí, me das la oportunidad de conocerte de nuevo como amiga. Lo apreciaría, no como esposa. Eso está muerto. Pero tal vez como dos personas que compartieron 35 años de vida y que pueden tener algún tipo de relación civilizada. No lo sé, Elena. Eso es mucho pedir. Lo sé, y no espero respuesta ahora. Solo plántalo como semilla. Y tal vez en 3, 4 años puedas considerar al menos responder mis cartas. ¿Me vas a escribir? Si me lo permites. No cartas frecuentes, tal vez una cada pocos meses, actualizándote sobre cómo estoy, sobre lo que estoy aprendiendo aquí. Porque Julián, aunque suene extraño, estar en prisión me ha forzado a confrontar cosas sobre mí misma que evité durante décadas. Puedes escribir. Yo decidiré si respondo. Es todo lo que pido. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento, y después Elena dijo algo más. Julián, hay algo más que necesitas saber sobre Camila. ¿Qué? Ella está planeando algo. No sé exactamente qué, pero he escuchado rumores. Tiene contactos afuera, gente que está tratando de encontrar maneras de revertir el juicio o de causarte problemas. ¿Qué tipo de problemas? No lo sé específicamente, pero Julián, ten cuidado. Nuestra hija es brillante, y cuando está enojada es peligrosa. No la subestimes. ¿Por qué me adviertes? Pensé que Camila no te hablaba. No me habla, pero tengo fuentes, y aunque Camila me odia ahora, sigo siendo su madre, y sigo sintiendo responsabilidad de protegerte de lo que ayudé a crear. Salí de esa visita con sentimientos encontrados. Elena parecía genuinamente arrepentida, pero ¿era suficiente? ¿Podría alguna vez perdonarla completamente? 2 semanas después de esa visita, la advertencia de Elena se volvió relevante. Mi abogado me llamó urgentemente. Don Julián, tenemos un problema. Camila presentó una apelación. Está alegando que su juicio fue injusto porque usted usó su influencia para manipular el proceso. Eso es ridículo. No manipulé nada. Lo sé, pero su abogado encontró algunos tecnicismos. Están argumentando que algunas de las grabaciones que Marco obtuvo fueron ilegales, que violaron su privacidad. ¿Pueden ganar? Es poco probable, pero don Julián, hay algo más. Camila también presentó una demanda civil contra usted. Está alegando que la difamó públicamente con la conferencia de prensa, causándole daño emocional y arruinando su reputación. ¿Puede hacer eso desde prisión? Puede y lo hizo. Y don Julián, su abogado, es bueno, muy bueno y caro. No sé quién está financiando su defensa, pero tienen recursos significativos. Durante las siguientes semanas, investigué quién estaba detrás del apoyo legal de Camila y descubrí algo perturbador. Era la familia de Lorena, una amiga cercana de Camila de sus años universitarios. Lorena venía de una familia extremadamente rica en Monterrey, con conexiones políticas significativas, y aparentemente Camila había convencido a Lorena de que yo era el villano, que yo había encarcelado injustamente a mi hija y esposa por ser hombres de negocios modernos, que no aceptaba. Lorena estaba financiando abogados caros para Camila, y esos abogados estaban usando cada táctica legal posible para hacer mi vida difícil. La apelación criminal fue rechazada. El juez dictaminó que las grabaciones eran legales porque fueron obtenidas con orden judicial apropiada, pero la demanda civil continuó. Tuve que dar deposiciones, tuve que revivir toda la historia una y otra vez, y Camila, a través de sus abogados, me atacaba constantemente. ¿No es verdad, señor Ortega, que usted era un jefe autoritario que no permitía que su hija tuviera voz real en las decisiones empresariales? Yo la escuchaba, pero como dueño de la empresa, la decisión final era mía. ¿Y no es verdad que su esposa le expresó repetidamente infelicidad en su matrimonio y que usted la ignoró? Mi esposa nunca me dijo directamente que quería el divorcio. Si lo hubiera hecho, habríamos manejado eso apropiadamente. ¿Apropiadamente como encarcelar a su esposa durante 5 años? Encarcelé a una criminal. Que sucediera ser mi esposa es irrelevante. Las deposiciones eran brutales, diseñadas no solo para construir el caso de Camila, sino para desgastarme emocionalmente. Pero finalmente, después de 6 meses de proceso legal,
el juez desestimó la demanda civil de Camila. Dictaminó que todo lo que yo había dicho en la conferencia de prensa era verdad documentada y que la verdad es defensa absoluta contra difamación. Camila perdió otra vez, pero el proceso me había costado tiempo, energía y aproximadamente $500,000 en honorarios legales adicionales. Y durante todo ese tiempo, Elena me escribió mensualmente, cartas cortas, actualizándome sobre su vida en prisión, nunca pidiendo nada, solo compartiendo. Julián, estoy tomando clases de contabilidad aquí. Irónico, ¿verdad? A aprender contabilidad apropiada después de haber cometido fraude. Pero encuentro paz en los números ahora, en el orden, en hacer las cosas correctamente. Julián, hoy fue el cumpleaños de Camila. Le mandé una carta pero no respondió. Probablemente nunca lo hará. Y aunque duele, entiendo. Destruí su vida tratando de mejorar la mía. Julián, han pasado 2 años. 2 años de 5. A veces los días son tan largos que siento que nunca voy a salir. Pero después recuerdo que esto es lo que merecía. Que cada día aquí es justicia. No respondí las primeras cartas. Simplemente las leí y las guardé. Pero después de 1 año de recibirlas mensualmente, algo en mí se suavizó. Entonces le escribí de vuelta una carta corta. Elena, he leído todas tus cartas. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente, pero aprecio que estés enfrentando lo que hiciste con honestidad. Eso es más de lo que Camila ha hecho. Continúa escribiendo si quieres. No prometo responder siempre, pero las leeré. Su respuesta llegó 2 semanas después. Julián, gracias. Solo el hecho de que leas mis cartas significa más de lo que puedes imaginar. No espero perdón. Solo espero que algún día puedas recordar algo bueno sobre nuestros 35 años juntos. No solo los últimos 5 años horribles. 3 años después del juicio, algo inesperado pasó. Recibí una llamada del penal donde Camila estaba recluida. Señora Ortega, su hija Camila está en la enfermería del penal. Tuvo un incidente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de incidente? Preferiríamos discutirlo en persona. ¿Puede venir? Manejé al penal inmediatamente. Cuando llegué, el director me explicó la situación. Señor Ortega, su hija intentó hacerse daño. Está físicamente bien ahora, pero la situación era seria. Está en observación psicológica. ¿Puedo verla? Ella específicamente dijo que no quiere verlo. Pero señor Ortega, necesitamos que firme algunos documentos autorizando tratamiento psicológico extensivo. Por supuesto, lo que necesite. Firmé los documentos y después le pregunté al psicólogo del penal sobre el estado de Camila. Señor Ortega, su hija está experimentando una crisis severa. Durante 3 años ha mantenido una fachada de fuerza, de no arrepentirse, de ser la víctima. Pero esa fachada se rompió y ahora está confrontando la realidad de lo que hizo y las consecuencias. ¿Se va a recuperar? Con tratamiento apropiado, sí, pero señor Ortega, parte de su recuperación va a requerir reconciliación con usted. No necesariamente perdón, pero al menos comunicación honesta. Ella no quiere verme. Ahora no, pero eventualmente, cuando esté lista, va a necesitar esa conversación. Salí del penal con el corazón pesado, porque a pesar de todo, Camila seguía siendo mi hija, y saber que estaba sufriendo tanto me destrozaba. Le escribí una carta y se la mandé al penal. Camila, sé que no quieres verme, y lo respeto, pero necesito que sepas algo. Todavía eres mi hija. Y aunque lo que hiciste fue imperdonable, mi amor por ti como padre no ha desaparecido completamente. No espero que respondas esta carta. No espero perdón por haber presentado cargos. Solo quiero que sepas que si algún día decides que quieres hablar, estaré dispuesto a escuchar. No prometo perdonar, no prometo olvidar, pero prometo escuchar. Y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar algún tipo de paz. Tu padre, Julián, no recibí respuesta, pero 1 mes después, el psicólogo del penal me llamó. Señor Ortega, su hija leyó su carta, y aunque no quiere responder todavía, me autorizó a decirle que significó mucho para ella. Es un pequeño paso, pero es progreso. 4 años después del juicio,
Elena cumplió su sentencia completa. Su comportamiento había sido ejemplar. Entonces calificó para liberación anticipada después de 4 años en lugar de 5. El día de su liberación, yo estaba ahí. No porque fuéramos a reconciliarnos románticamente, eso estaba muerto, pero porque después de 4 años de cartas mensuales, habíamos desarrollado algo parecido a una amistad extraña, complicada, cargada de historia, pero aún así, una conexión. Elena salió del penal con una bolsa pequeña con sus pertenencias. Se veía diferente, más vieja, obviamente, pero también más serena, como si hubiera encontrado algún tipo de paz interior. Julián, no esperaba que vinieras. No estaba seguro de si debía, pero aquí estoy. ¿Me vas a llevar a Querétaro? Tengo un departamento pequeño allá que renté para cuando saliera. Te llevo. Durante el viaje de 2 horas hablamos, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a conseguir trabajo. Algo simple. Tal vez contabilidad básica para una empresa pequeña. No espero volver a trabajar en nada grande. Mi récord criminal lo hace imposible, pero puedo contribuir. ¿Y financieramente? Devolví todo lo que recibí ilegalmente. Entonces, empiezo de cero. Tengo ahorros pequeños de antes del matrimonio, suficiente para sobrevivir unos meses mientras encuentro empleo. Voy a estar bien. Elena, te voy a ofrecer algo, y puedes rechazarlo sin ofensa. ¿Qué? Voy a depositar 20,000 pesos mensuales en una cuenta a tu nombre, no como reconciliación, no como esposa, sino porque estuvimos casados durante 35 años y porque siento responsabilidad moral de asegurar que no estés desamparada. Julián, no puedo aceptar eso. No después de lo que hice. No es por lo que hiciste. Es por los 30 años antes de eso, cuando fuiste mi socia legítima, cuando construimos el negocio juntos. Considera esto como compensación retrasada por esos años. ¿No te van a juzgar? ¿Tu abogado? ¿Tus amigos? Que me juzguen. Esta es mi decisión. Elena tenía lágrimas en los ojos. Gracias. Y Julián, prometo nunca abusar de esta generosidad. Voy a trabajar de todas formas. Esto solo será para asegurar que puedo vivir con dignidad mientras me restablezco. Eso es todo lo que pido. La dejé en su departamento pequeño en Querétaro. Era modesto, pero limpio. Y cuando nos despedimos, nos dimos un abrazo. No un abrazo romántico, sino uno de 2 personas que compartieron una vida y que ahora estaban encontrando una manera de coexistir con el pasado. 5 años después del juicio, Camila finalmente aceptó verme. El psicólogo del penal me había preparado. Señor Ortega, su hija ha hecho progreso significativo, ha aceptado responsabilidad por sus acciones, ha estado en terapia intensiva y ahora siente que está lista para hablar con usted. Cuando entré a la sala de visitas, Camila estaba sentada en la misma mesa donde Elena había estado años atrás. Se veía diferente, más delgada, más seria, con una madurez en sus ojos que no había estado ahí antes. Papá, hija, nos sentamos en silencio incómodo durante un momento. Después Camila habló. Papá, he ensayado esto 1000 veces en mi cabeza, lo que quería decirte, y cada versión suena inadecuada, pero aquí va. Lo siento, por todo, por el fraude, por la manipulación, por traicionarte de la manera más horrible imaginable. ¿Lo sientes porque entiendes que estuvo mal o porque enfrentaste consecuencias? Ambas. No voy a mentir. Los primeros años aquí solo sentía que había tenido mala suerte, que si hubiera sido menos inteligente, habríamos salido con todo. Pero durante los últimos 2 años, con terapia, finalmente entendí algo más profundo. Que lo que hice no solo te lastimó a ti, me lastimó a mí misma, porque destruí cualquier posibilidad de tener una relación genuina con mi padre. ¿Y tu mamá? ¿Has hablado con ella? No, todavía estoy enojada con ella, y sé que es hipócrita estar enojada con ella cuando yo fui quien propuso el plan. Pero papá, ella era mi madre. Debería haber sido el adulto responsable que dijera no. En lugar de eso, me permitió arrastrarla a mi locura. Tu madre ha expresado remordimiento similar. Lo sé. Me ha escrito. No he respondido. Pero leo las cartas, y tal vez algún día podré responder.
Pero todavía no. Camila, ¿por qué lo hiciste? Realmente, en el fondo, ¿por qué? Camila pensó durante largo tiempo antes de responder. Porque quería demostrar que era más inteligente que tú, que podía tomar decisiones mejores, que podía manejar la empresa mejor. Y cuando no me dejabas, cuando insistías en mantener control, me enojé. Y esa ira se convirtió en resentimiento. Y ese resentimiento se convirtió en conspiración. Y ahora entiendo que querías enseñarme, no controlarme, que tu insistencia en que aprendiera el negocio apropiadamente era amor, no tiranía. Pero entendí eso demasiado tarde. Tienes 9 años más de sentencia. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Voy a empezar de nuevo, no en negocios. Probablemente nunca podré trabajar en negocios legítimamente con mi récord, pero tal vez en algo que ayude a otros. Tal vez trabajando con mujeres que salen de prisión, ayudándolas a reintegrarse. Porque voy a saber exactamente por lo que están pasando. Eso suena bien. Papá, no espero perdón. No espero que me pongas de regreso en el testamento o que me des otra oportunidad en la empresa. Solo espero que tal vez, en 10, 15 años cuando salga de aquí, puedas tomar un café conmigo ocasionalmente. Como dos personas que comparten sangre pero que necesitan reconstruir todo desde cero, podemos intentarlo. Eso es todo lo que pido. Empecé a visitar a Camila cada 3 meses después de esa conversación. No eran visitas largas, tal vez 1 hora, pero lentamente, muy lentamente, empezamos a reconstruir algún tipo de relación. Hoy tengo 64 años. Han pasado 5 años desde que descubrí que Elena estaba viva. 5 años desde el juicio. 5 años desde que mi familia se desintegró completamente. Elena vive en Querétaro. Trabaja como contadora para una empresa pequeña de manufactura. Nos vemos ocasionalmente para café. Nunca hablamos de romance. Eso está muerto para siempre. Pero tenemos una amistad cordial basada en respeto mutuo y historia compartida. Camila tiene 4 años más de sentencia. Sale cuando tenga 42 años. Y cuando salga, le he prometido ayudarla a establecerse. No con un trabajo en mi empresa. Eso nunca va a pasar. Pero con conexiones, con recursos para empezar una nueva vida honesta. Y Textiles Ortega sigue operando, más fuerte que nunca. He empezado a buscar un sucesor, alguien de fuera de la familia que comparta mis valores y que pueda continuar el legado que construí, porque aprendí algo durante estos 5 años, que el verdadero legado no es familia, es valores. Y si mi familia no compartía mis valores, entonces necesito encontrar a quien sí los comparta. Llegué para el Día de Muertos y descubrí que mi esposa no estaba muerta. Esa revelación imposible destruyó mi familia, pero me salvó de perder todo lo que había construido. Y aunque el camino ha sido doloroso, aunque he perdido a mi esposa como esposa y a mi hija como hija, he ganado algo más valioso: claridad sobre quién soy y qué valoro. Desde mi casa en León, con 64 años y una vida reconstruida sobre bases de verdad en lugar de mentira, les deseo el coraje para enfrentar traiciones familiares, para no permitir que el amor ciego los haga cómplices de su propia destrucción. Y les deseo la sabiduría para reconocer que a veces perder familia es necesario para proteger su alma. Mi esposa fingió su muerte. Mi hija conspiró para robarme. Y el día que descubrí la verdad fue el día en que empecé a vivir honestamente de nuevo.